Túnez. Invierno de 1943. Sector del Segundo Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos. Un sargento de infantería del primer regimiento de infantería vacía el primer cargador de su Thompson sin problema. Mete el segundo. A los 4 disparos el arma se encasquilla. Está a menos de 80 metros del enemigo. No es la primera vez. No es la 10ª. Es la razón por la que ese mismo sargento lleva 3 semanas intentando conseguir algo que no debería tener. Una Beretta modelo 38 capturada al ejército italiano. Llevar armas enemigas en combate era una violación del reglamento militar. En algunos contextos podía interpretarse como un acto de traición al equipo propio. Los mandos lo sabían. Los soldados también. Siguieron haciéndolo. La primera pregunta es técnica. ¿Qué tenía una pistola ametralladora italiana de 1938 que no tenía el arma estándar del ejército más industrializado del mundo? La segunda pregunta es la que los historiadores militares no formularon hasta décadas después. Y tiene que ver con lo que ese episodio reveló sobre cómo los ejércitos deciden qué armas fabrican y para quién. Para entender lo que ocurrió en el norte de África, hay que entender qué era el Thompson antes de que llegara a la guerra. El Thompson fue diseñado por el general John T. Thompson en 1919, con la Primera Guerra Mundial como referencia. Su concepción táctica era específica, un arma de trinchera para combate a distancias cortas, en espacios confinados, con alta cadencia de fuego. El calibre elegido fue el 45 ACP. Un cartucho de pistola de gran diámetro y baja velocidad, con poder de parada considerable a distancias cortas. En su versión M1928, el Thompson pesaba casi 5 kilos descargado, con el cargador de tambor de 50 cartuchos que aparecía en los carteles de reclutamiento, superaba los 6,5 kilos. Su cadencia de fuego era de entre 600 y 700 disparos por minuto, en modo automático, lo que significaba que un cargador de 20 cartuchos se agotaba en menos de 2 segundos de fuego sostenido. Para 1941, el ejército de los Estados Unidos simplificó el diseño para facilitar la producción masiva. El resultado fue el M1 y el M1A1. Se eliminó el cargador de tambor. Se simplificó el mecanismo de disparo. Se redujo la cadencia y se abarató el proceso de manufactura. En teoría, el M1A1 era una mejora logística. Más fácil de producir. Más fácil de reparar. Más piezas intercambiables. En la práctica, era un arma diseñada para fábricas, no para el desierto. El teatro norteafricano presentó condiciones que ningún manual de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos había contemplado en detalle. El desierto sahariano y las llanuras tunecinas combinaban calor extremo, variaciones de temperatura entre el día y la noche de hasta 30 grados, y una arena fina que penetraba en cualquier mecanismo de arma con la mínima exposición. El Thompson M1A1 tenía tolerancias de fabricación amplias, diseñadas deliberadamente para facilitar la producción rápida y la reparación en campo. En condiciones normales de Europa o del Pacífico, esas tolerancias eran aceptables. En el desierto, eran un problema estructural. La arena norteafricana, con partículas de entre 80 y 200 micrómetros, encontraba exactamente el espacio que esas tolerancias amplias dejaban entre las piezas móviles. El mecanismo de cierre del Thompson, de masa retrocedida no bloqueada, dependía del movimiento libre del cerrojo hacia atrás y hacia adelante. Arena en ese canal de movimiento producía resistencia. Resistencia producía encasquillamientos.
Encasquillamientos en combate producían bajas. Los informes de mantenimiento del segundo cuerpo del ejército durante la campaña de Túnez, en el invierno de 1942 a 1943, registraron tasas de fallos en el Thompson que en algunas unidades superaban el 40% de las armas en servicio activo, después de exposición prolongada al terreno desértico. No todas eran inutilizables, pero suficientes fallaban en el momento crítico como para que los soldados que dependían del arma como su principal medio de fuego comenzaran a buscar alternativas. El problema no era solo mecánico, era también logístico. Las municiones 45 ACP en el teatro norteafricano dependían de líneas de suministro que priorizaban otros calibres. El 30M1 para el Garand, el 30 para las ametralladoras, el 50 BMG para los vehículos. El 45 llegaba, pero no siempre en las cantidades que las unidades de infantería necesitaban. El Beretta modelo 38, designación oficial. Moscheto automático Beretta Modello 1938, fue diseñado por Tullio Marengoni y entró en servicio en el ejército italiano en 1938. No fue diseñado como respuesta a ninguna crisis táctica. Fue diseñado como un arma de calidad, sin restricciones de costo de producción, para un ejército que en ese momento todavía creía que podía permitírselo. El modelo 38 tenía un cañón de 30 centímetros, significativamente más largo que el Thompson M1A1, que medía 18 centímetros. Esa diferencia de longitud en el cañón tenía dos efectos concretos. Primero, mayor velocidad de boca del proyectil, lo que se traducía en mayor alcance efectivo, y mejor precisión a distancias intermedias. Segundo, el cañón más largo actuaba como disipador de calor adicional, reduciendo el riesgo de recalentamiento en fuego sostenido. El sistema de disparo del modelo 38 incluía dos gatillos separados. El gatillo delantero activaba el fuego semiautomático, un disparo por acción. El gatillo trasero activaba el fuego automático. Esa solución mecánica, simple en concepto pero precisa en ejecución, daba al tirador control real sobre la cadencia sin cambiar selectores ni modificar la empuñadura. El cerrojo del modelo 38 tenía tolerancias de fabricación significativamente más ajustadas que las del Thompson. El canal de movimiento del cerrojo estaba mecanizado con mayor precisión. El resultado era un arma que acumulaba menos suciedad en sus partes móviles, y cuando acumulaba, ofrecía mayor resistencia a la contaminación antes de fallar. El cartucho era el 9 mm Parabellum en su variante 9 mm Glisenti, aunque el arma también podía disparar 9 mm Parabellum estándar sin modificaciones. Un cartucho más pequeño que el 45 AACP del Thompson, con menor diámetro pero mayor velocidad de boca. Lo que perdía en poder de parada a distancias muy cortas lo compensaba en alcance efectivo y en la cantidad de munición que un soldado podía transportar por el mismo peso. El modelo 38, cargado con un cargador de 40 cartuchos, pesaba menos que el Thompson M, 1A1, con su cargador de 20. Un soldado que llevara 4 cargadores de Beretta transportaba 160 cartuchos por el mismo peso que 80 cartuchos de Thompson. En el desierto, donde cada kilogramo de peso adicional se traduce en fatiga acumulada y capacidad operacional reducida, esa diferencia era relevante. El primer contacto masivo del ejército de los Estados Unidos con el Beretta modelo 38 ocurrió durante la campaña de Túnez,
entre noviembre de 1942 y mayo de 1943. Las fuerzas del Eje en el teatro norteafricano incluían unidades italianas equipadas con el modelo 38 como arma estándar de suboficiales y personal de vehículos blindados. Cuando las posiciones italianas eran capturadas, el armamento quedaba disponible. Lo que normalmente ocurría con el armamento capturado era que se catalogaba, se almacenaba y se enviaba a la retaguardia para análisis o destrucción. Lo que ocurrió con los Beretta modelo 38 fue diferente. Los soldados de infantería que los recuperaron los probaron y los conservaron. No de forma oficial, no con autorización de mando. Individualmente en pequeños grupos, con la lógica simple de quien ha visto fallar su arma reglamentaria en combate y tiene en la mano algo que funciona mejor. El cabo Harold Stevens, del 18º Regimiento de Infantería, declaró en un informe postoperacional de marzo de 1943 que había llevado un Beretta capturado durante 3 semanas de operaciones en las colinas tunecinas, porque era el único subfusil disponible en su sección que no había fallado en un momento crítico. No era el único. Las unidades de infantería que operaban en terreno desértico desarrollaron una práctica no oficial, pero documentada. Cuando la situación táctica lo permitía, los soldados con Thompson inservibles o poco fiables intercambiaban el arma por Beretta capturados. No lo reportaban, lo hacían. Los mandos intermedios lo sabían. En la mayoría de los casos lo ignoraron. Un teniente de compañía en Túnez no iba a retirar a un soldado de combate porque llevara el arma equivocada, si esa arma era la que garantizaba que el soldado pudiera devolver fuego. Lo que no podían hacer era admitirlo en los informes de mando. Para entender por qué el ejército de los Estados Unidos llegó a Túnez con un arma que fallaba en condiciones desérticas, hay que entender cómo el ejército pensaba sobre el armamento en 1941 y 1942. La prioridad doctrinal del ejército de los Estados Unidos al entrar en la guerra no era el arma perfecta. Era el arma suficiente, producida en cantidades suficientes, en el menor tiempo posible. El enfoque era racional dentro de su propio marco. Los Estados Unidos tenían una capacidad industrial sin precedente en la historia de la guerra. La forma de explotar esa capacidad era simplificar el diseño, ampliar las tolerancias de fabricación para que más fábricas pudieran producir el mismo componente sin errores de ajuste, y maximizar la cadencia de producción. El Thompson M1A1 fue el resultado de ese enfoque. En 1942, la producción alcanzó más de 300.000 unidades al año. Era un número que ningún ejército europeo podía igualar. Y en los teatros donde las condiciones ambientales no eran extremas, el M1A1 funcionaba dentro de parámetros aceptables. El norte de África no era un teatro de condiciones normales. Y el ejército de los Estados Unidos no había diseñado el M1A1 pensando en Túnez. La Beretta modelo 38, por su parte, había sido diseñada sin las restricciones de producción masiva que definieron el M1A1. Marangoni tenía tiempo, presupuesto y la capacidad de la fábrica de Gardone Valtrompia, una de las instalaciones de armamento de mayor precisión en Europa. El resultado fue un arma cuyos estándares de mecanizado no tenían equivalente en la producción de guerra estadounidense de ese periodo. No era una cuestión de recursos totales, era una cuestión de cómo se asignaban. Italia producía menos armas,
Pero las armas que producía en esa línea específica tenían tolerancias que el proceso industrial estadounidense de guerra no replicaba. Cuando las dos armas se encontraron en el mismo desierto, bajo las mismas condiciones, la diferencia de filosofía de producción se volvió tácticamente visible. El problema del Thompson en el norte de África no pasó desapercibido para los analistas del Ordnance Department del Ejército de los Estados Unidos. Los informes de las campañas de Túnez y Sicilia documentaron los fallos en condiciones de polvo y arena, y generaron recomendaciones técnicas que influyeron en el desarrollo posterior de programas de armamento. El M3, introducido en 1943, fue un paso en dirección contraria al Thompson en términos de costo y sofisticación, pero incorporó lecciones específicas sobre tolerancias en ambientes adversos. No era una respuesta directa al Beretta. Era la respuesta del sistema industrial estadounidense a sus propias deficiencias documentadas. La Beretta Modelo 38 continuó en servicio en el ejército italiano hasta bien entrados los años 50. Variantes del diseño fueron adoptadas por fuerzas policiales y militares en varios países europeos después de la guerra. El arma que los soldados estadounidenses habían preferido sobre su propio equipo siguió siendo producida y utilizada durante décadas. El Thompson, en sus versiones de guerra, dejó de producirse en 1944. Siguió en servicio en el ejército de los Estados Unidos hasta los años 50 y en fuerzas aliadas hasta los 70. No porque fuera el mejor subfusil disponible, porque había millones de unidades en los inventarios y el costo de reemplazarlas no se justificaba frente a armas que, en condiciones normales, funcionaban dentro de lo aceptable. Ese matiz es importante. El Thompson en los setos de Normandía, en las calles de Aquisgrán, en los bosques de las Ardenas, era un arma diferente al Thompson en las colinas de Túnez. No había cambiado. El ambiente había cambiado. Y el arma no había sido diseñada para adaptarse al ambiente. Había sido diseñada para producirse en cantidad. Lo que ocurrió en el norte de África entre el Thompson y la Beretta no fue una historia sobre armas italianas contra armas americanas. Fue una historia sobre dos formas distintas de resolver el mismo problema. Los Estados Unidos resolvieron el problema del armamento de infantería con escala. Producir más rápido, aceptar márgenes de calidad más amplios, porque el volumen compensaría las pérdidas. Era una lógica que funcionaba a nivel de guerra total. Funcionaba en los libros de contabilidad del Pentágono, en las estadísticas de producción del War Production Board, en los análisis estratégicos de cuántas divisiones podían equiparse en cuánto tiempo. No funcionaba en las manos de un cabo en Túnez a 80 metros del enemigo con un arma encasquillada. Italia resolvió el mismo problema con precisión, producir menos, con mayor calidad, con tolerancias más ajustadas, con materiales más cuidadosamente seleccionados. Era una lógica que no era sostenible a escala de guerra total. La industria italiana no podía competir con la capacidad productiva estadounidense, británica o soviética, y no lo hizo. Pero en el nivel individual del combate, en el momento en que una sola arma tiene que disparar o no disparar, la lógica de la escala no tiene ninguna relevancia. Solo importa lo que ocurre cuando se aprieta el gatillo. Los soldados que escogieron la Beretta sobre el Thompson no estaban haciendo una declaración política ni traicionando a su ejército. Estaban aplicando la única métrica que importa en el terreno. ¿Qué arma dispara cuando se necesita?
Esa tensión entre lo que un sistema industrial puede producir en cantidad y lo que un soldado necesita que funcione en un momento específico no se resolvió en Túnez. No se ha resuelto todavía. Aparece en cada generación de programas de adquisición de armamento, en cada debate sobre estándares de aceptación de calidad, en cada informe de campo que documenta fallos de equipamiento en condiciones que los diseñadores no modelaron. Los ejércitos planifican para la producción. El soldado necesita que funcione. En Túnez, en el invierno de 1943, la diferencia entre esas dos cosas fue la razón por la que un cabo prefirió el arma del enemigo. Si este tipo de historia pertenece a tu pantalla, suscríbete y activa las notificaciones. El siguiente episodio ya está en camino.